En medio de las discusiones en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, perdón, uno de los cuestionamientos que hizo Morena, ahí sí ya saben, para politizar porque viva México, fue que no estuviera presente el coordinador de la bancada de la Cámara de Diputados. ¿Quién es? Jorge Romero Herrera. Jorge Romero Herrera, que sería realmente la persona detrás de todo este esquema del cártel inmobiliario. Si bien al que actualmente tienen detenido junto a otros ex trabajadores de la alcaldía Benito Juárez, es a Cristian von Ruerich. Jorge Romero Herrera es de las piezas más importantes para entender cómo funciona el cártel inmobiliario. Es más, podríamos decir que Jorge Romero Herrera es como el padre del cártel inmobiliario. Si lo pensáramos como una mafia italiana, será como un padrino, ¿no? Él será como el padrino detrás de todo este esquema en donde todos operan para que Jorge Romero Herrera pase desapercibido, ¿no? Evidentemente, él es el que se lleva grandes tajadas, tiene grandes beneficios, pero es al que menos toca. Jorge Romero Herrera había sido cuestionado hasta por Denise Merker, me acuerdo perfecto. Denise Merker le realizó entrevistas en dos momentos cruciales, ahora como diputado federal y cuando fue alcalde de la Benito Juárez. Y para entender justamente la importancia de pues del cártel inmobiliario no se puede entender sin Jorge Romero Herrera. Entonces, dicho eso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no se iba a quedar atrás y fue detrás de Jorge Romero Herrera. Pero Jorge Romero Herrera contestó en un comunicado diciendo lo siguiente. Déjame lo hago grande. Dice, el día de hoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hizo un señalamiento ridículo en mi contra y de mi familia a través de un burdo mensaje. En su comunicado señalan que un familiar mío, Antonio, habría recibido un departamento de manera irregular. Esto no solo es falso, sino que sus argumentos terminan ridiculizados por la realidad. Vamos por partes. Primero, Antonio, mi suegro, vive en un departamento de menos de 100 metros cuadrados que adquirió con el fruto de su trabajo y esfuerzo. El precio del avalúo que se realizó en ese entonces, para adquirirlo obtuvo un crédito, el cual ni siquiera ha terminado de pagar, e incluso ha tenido que hipotecar su casa, el patrimonio que construyó en toda una vida profesional. Lo adquirieron porque para esas fechas el departamento que habitaban sufrió daños estructurales. Segundo, en dicha conferencia mencionan que alguien más posiblemente solicitó a mi nombre un departamento. Así de ridículo. Esto es absolutamente falso. Ni yo ni nadie con mi autorización solicitó nunca nada a este o ningún otro empresario. Y es más ridículo que inventen que alguien puede pedir algo así cuando yo ya no estaba en el cargo para beneficiarlos de ninguna manera. Además, el empresario refiere específicamente que esta solicitud se hizo ya iniciada la anterior legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, es decir, al menos el 1 de septiembre del 2018. Ahí el montaje nuevamente queda en ridículo, porque mis suegros adquirieron ese departamento a finales de 2017. Tercero, en otra parte del montaje presentado en voz de un empresario, este menciona, ese departamento no ha sido escriturado y se encuentra en posesión de la empresa. Con esto, el teatro está montado. Termina de derrumbarse, dado que el departamento de mis suegros ya está debida y formalmente escriturado y con todos los impuestos pagados, además de que ahí habitan desde entonces. Lo grave de este nuevo montaje de la Fiscalía no es solo el ridículo en el que quedan frente a la ciudadanía para la que deberían trabajar. Con esta conferencia, la Fiscalía y su vocero cometen un delito al divulgar el contenido de carpetas de investigación y que quede claro, no se va a quedar impune. Dice Jorge Romero Herrera que es lamentable que los recursos, tiempo y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se utilicen
una vez más, para perseguir a quienes pensamos diferente en lugar de atender las crisis de seguridad, feminicidios, extorsiones y demás problemas que lastiman a los capitalinos de todos los días. Que prefieran perseguirnos a quienes ya les ganamos las elecciones en 2021 y les ganaremos en 2024, en lugar de llamar a cuentas a los responsables de la muerte de 27 personas en la línea 12 del metro en mayo del 2021. Y es aún más condenable que para hacerlo extorsionen, chantajen y acusen a personas de la tercera edad que nada tienen que ver con la disputa política, como lo han hecho con esposas, hermanas, hijas y demás familiares de otros opositores, a quienes han decidido perseguir como lo hacen ahora con mis suegros. Que quede claro, ni a mí ni a los panistas de la Ciudad de México nos van a callar. Vamos a seguir alzando la voz frente a los problemas que lastiman a nuestra ciudad. Vamos a seguir convenciendo a la gente de que no tenemos que conformarnos con un gobierno mediocre, autoritario e ineficaz. Que no quepa duda que las mujeres y los hombres del PAN seguiremos siendo su oposición a su desgobierno. ¿Qué hubo? O sea, acá dice Jorge Romero Herrera que ellos, o sea, que todo es mentira, que todo lo que dijo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es mentira, que ellos están completamente seguros de cómo construyeron, de cómo, ya saben, operaron y que no hay nada de ilegal. Yo no vi tampoco ninguna prueba, lo más mínimo, pero pues dice que va a proceder jurídicamente. Ahora, les voy a poner cuál fue el mensaje del vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Ulises Lara, donde justamente informa de este gorroso caso del padrino, porque creo que así lo voy a llamar a partir de hoy, Jorge Romero Herrera. Y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Buen día. Agradezco su presencia en este mensaje que ofrece esta Fiscalía General de Justicia para dar a conocer a la ciudadanía la segunda entrega de 3 programadas sobre el caso de probable corrupción en el desarrollo inmobiliario planeado y ejecutado por autoridades de la Alcaldía Benito Juárez. En esta ocasión, hablaremos de cómo el ex jefe delegacional Cristian N. utilizó una empresa y a su representante para posiblemente realizar ilícitos en materia inmobiliaria con la finalidad de obtener 2 departamentos, así como contratar la empresa de su hermana para simular el pago de los mismos. Posteriormente, en el mes de abril de 2018, el delegado nos citó en sus oficinas en el tercer piso del BJ1 de la alcaldía de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, y nos informó que la empresa que se encargaría de hacer los trabajos era la empresa y de la cual su hermana Sofía era la apoderada, y que esa sería la empresa que nos compraría los 2 departamentos que habíamos platicado anteriormente. De acuerdo con lo referido por el empresario, la operación posiblemente se llevó a cabo a principios de 2018. Uno con un precio de aproximadamente 5.9 y otros de 4.0 millones de pesos, y los departamentos sean del proyecto City Towers Green y Black. Esta operación se firmó en 2 contratos de compraventa el 24 de abril de 2018 por la señora Sofía en su calidad de representante de esta empresa en la Ciudad de México, en nuestras oficinas de... No obstante, los inmuebles fueron pagados años después, posiblemente a través de un mecanismo poco transparente y que solamente beneficiaba al exdelegado y su hermana. El pago no se hizo en ese momento, el pago de esos departamentos se hizo hasta febrero del 2020 y en julio de 2021, a través de los pagos que hicimos nosotros a la constructora y que ellos nos devolvieron posteriormente. Se hizo un acta de entrega y recepción del departamento el 29 de agosto de 2019 y se tienen los contratos originales y copia de los 2 departamentos que aproximadamente sumaban un total de 10 millones de pesos, aunque el pago que recibimos de regreso únicamente era de 7.434 millones de pesos. Dicha cantidad, señala el empresario, fue recibida por la empresa a través de diferentes facturas, algunas de las cuales mostramos a ustedes
debidamente testadas para acreditar el modus operandi del exdiputado y el exjefe delegacional hoy aprendido. Esos los recibimos de parte de la empresa en un periodo que comprendía también del 11 de febrero de 2020 al 15 de junio de 2021. Lo anterior en forma de diversas facturas que se nos entregaba, aproximadamente 37 facturas que se nos entregaban por los trabajos que no se llevaban a cabo y nosotros llevamos a cabo esos pagos. A cambio, nosotros otorgamos 15 CFDIs que contemplaban el pago hecho a nosotros por la empresa por 7.434.900 pesos. El testimonio también señala que Cristian N., ya como diputado local, posiblemente también solicitó al empresario, del cual nos reservamos su nombre, un departamento en City Towers Park Grand. De acuerdo con lo referido, el inmueble sería adquirido por Antonio N., familiar político del diputado Jorge N., a un precio menor del real. De esa forma se cerró el ciclo y nosotros entregamos el departamento. Ese departamento no ha sido escriturado y se encuentra en posesión de la empresa. Es así como documentamos y presentamos ante la opinión pública este esquema de operación ilícita con el que posiblemente se benefició el exjefe delegacional y exdiputado Cristian N., su hermana y otras personas que han ocupado la titularidad de la alcaldía Benito Juárez, como es el caso del diputado federal Jorge N. No obstante, el curso de las investigaciones nos ha permitido detectar otras posibles irregularidades, la reconstrucción de inmuebles relacionada con los sismos de septiembre de 2017. De acuerdo con el empresario, Cristian N. le exigió llevar trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones parciales de algunos edificios de la delegación Benito Juárez a cambio de continuar apoyando el proyecto de City Towers Green Black. Me dijo que por instrucciones del delegado le entregáramos los soportes de las estimaciones de las obras que habíamos realizado, pues ellos presentarían algunas estimaciones para el cobro de los trabajos que nosotros habíamos hecho. Me comunicó que las empresas que presentarían facturas y estimaciones por dichos trabajos eran 3. Ellos iban a hacer las facturas y acreditarse que dichos trabajos habían sido realizados por ellos, para de esa forma poder recibir dinero que en ese momento la ciudad y la delegación estaba dando como apoyo para el tema de reconstrucción por el motivo del anterior sismo. En nuestra siguiente entrega daremos a conocer los pormenores de cómo este modus operandi fue posiblemente repetido en posteriores administraciones, con lo que más funcionarios de la alcaldía Benito Juárez han continuado beneficiándose indebidamente del erario público. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Lo reitero. Ahí está. Lo que está diciendo, para los que me preguntaban por ahí que por qué les tapan la cara y así, pues porque es una investigación. Esta persona sería el desarrollador de estas torres City Towers Grand Park, que es las que están bajo discusión. Y había algo que me parece interesante, es que Jorge Romero Herrera, en su carta explicando la situación inmobiliaria de su suegro, inicia diciendo que ya está pagado. O sea, hay cosas que me brincan bastante. Dice que este es un departamento, este es el párrafo más confuso de todos. Su suegro, es más, siento que es como una de estas analogías que utilizaban en las clases de matemáticas, que te decían, si Pedro tiene 3 manzanas y Ana tiene 4 gatos, entonces ¿cuántos aguacates quedan? Más o menos es así mi lectura de esto.
Y corríjanme, si ahí anda nuestro querido Carlos Jarín, es más, ayúdame con uno de estos acertijos, que a veces digo, ay, nanita, los panistas son re buenos para poner los acertijos. Dice, su suegro Antonio vive en un departamento de menos de 100 metros cuadrados que adquirió con el fruto de su trabajo y esfuerzo al precio del avalúo que se realizó en ese entonces. Entonces, solamente acotado esta parte, si lo compró a un precio menor del mercado, pues culpen al del avalúo. Okay. 2. Para adquirirlo, obtuvo un crédito. Crédito que no ha terminado de pagar, pero ya tuvo que hipotecar su casa. Entonces, es una persona que tiene una casa propia, que hipotecó para poder pagar un departamento de menos de 100 metros cuadrados en el que vive. Miren, yo conozco personas que hacen muchas locuras, pero si tienes una casa propia, pero te vas a ir a vivir a un departamento, no sé, quizás hay quien lo haga, no lo voy a juzgar, pero pues así está, ¿no? Entonces, el suegro de Jorge Romero Herrera se compra un departamento de 100 metros cuadrados, fruto de su trabajo y esfuerzo, pero no lo ha terminado de pagar porque hipotecó su casa. Y lo adquirieron porque para esas fechas habitaban otro departamento que sufrió daños estructurales. Entonces, para empezar, ¿cuántos departamentos tiene el suegro de Jorge Romero Herrera? Acertijo 1. Porque tiene una casa propia que hipotecó para pagar un departamento, pero vivía en otro departamento que se dañó, entonces por eso compró el segundo departamento. Todos claros hasta ahí con el acertijo de los matemáticos. Vaya, Baldor estaría orgulloso de mí. De verdad que Baldor estaría orgulloso. Échenme una regla de 3. Vamos a solucionar esto. ¿Y cuál es la X? Ok. El asunto, aquí es donde viene el acertijo, hermanas y hermanos, es que cuando viene el final, ya dice Jorge Romero Herrera que su suegro ya había pagado todo, porque dice, el teatro se derrumba dado que el departamento de mis suegros ya está debida y formalmente escriturado y con todos los impuestos pagados, además de que ahí habitan desde entonces. Entonces yo pregunto, y este es el acertijo, lo voy a decir completo. El suegro de Jorge Romero Herrera tiene una casa. Hipoteca esa casa, no, tiene una casa, pero vive en un departamento. Ese departamento se daña. Entonces, el suegro de Jorge Romero Herrera hipoteca su casa para comprar otro departamento. Ese departamento, que todavía no termina de pagar, ya lo escrituró al 100% y pagó todos los impuestos. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuántas manzanas tiene el suegro de Jorge Romero Herrera? No, ya neta. La pregunta, siendo seria, es que sí me dio mucha risa. ¿Está o no está pagado? Esa es la contradicción más grande de Jorge Romero Herrera. Me encantan mis clases de matemáticas. A veces me encanta tener TDA. En fin. ¿Ven cómo es un acertijo? Baldor estaría orgulloso de mí. La respuesta la desconozco porque solamente la conocen ellos, pero inicia diciendo que no lo ha terminado de pagar, pero dice entonces que ya lo escrituraron y que está con todos los impuestos pagados. Disculpen mi ignorancia, pero al menos en Puebla no funciona así. Si tú compras un departamento y todavía no lo terminas de pagar, la empresa no te suelta las escrituras porque no tiene ninguna garantía sobre ellas si te las suelta. Yo no sé cómo funcionan las inmobiliarias en la Ciudad de México, ¿no? Pero al menos en mi rancho, ¿no? Al menos en mi rancho no funciona así. Si una empresa, si no le terminas de pagar el inmueble a esa empresa, ¿cómo te van a soltar las escrituras del inmueble? Y entonces ya pagaste todos los impuestos. Creo que es una pregunta básica, de verdad. Creo que es pregunta básica.
Y aquí me ponen la respuesta con el fruto de su trabajo. O sea, aquí, ¿saben qué es lo peor? Que a mí no me sorprendería, o sea, siendo el peor de los casos, a mí no me sorprendería que estuviera escriturado, ¿saben? Porque estamos hablando de un esquema tan corrupto que no me sorprendería que estuviera escriturado. O sea, y quiero hacer esta parte muy clara. Yo no, es más, yo no dudo que el departamento se encontrara escriturado. Dudo que hayan pagado impuestos y dudo que lo hayan determinado de pagar. Eso es lo que dudo. Me sorprende que Jorge Romero Herrera, haciéndose el Corleone o el padrino tan inteligente, cometa el error tan garrafal y de primaria básica de político corrupto de decir que ya está pagado, o sea, que todavía no lo terminan de pagar, pero después decir que ya está escriturado, porque si somos honestos y legales en esta vida, no hay manera en que pudieras escriturar un inmueble que no has terminado de pagar. Un departamento que no has terminado de pagar, no lo puedes escriturar hasta que lo termines de pagar. No es que no puedas vivir ahí, claro que puedes vivir ahí, adelante, pero para que te suelten las escrituras, para que la empresa te suelte tus escrituras, los tienes que pagar. Vaya, eso hasta los del Infonavit lo saben. Insisto, regla básica inmobiliaria, y no soy agente inmobiliaria, pero el asunto es que como ellos eran los que manejaban la alcaldía, por eso no me sorprendería que estuviera escriturado. Eso es a lo que quiero llegar. Ellos manejaban la alcaldía, ellos otorgaban los permisos, ellos recibían los moches, ellos autorizaban más pisos de los que correspondían, ellos promovían que se violaran las normas, ellos evitaban las regulaciones y las supervisiones. O sea, eran los del propio gobierno de la alcaldía Benito Juárez los que se beneficiaron de ese esquema de corrupción. Por eso no me sorprendería que estuviera escriturado, que hubieran sacado la escritura de manera ilegal o de manera, pues no legal, no siguiendo las normas. Aparte, échense esta para los que digan es que necesitas un notario. Claro, ¿cuántos de ellos no son notarios? ¿Cuántos de ellos no tienen amigos notarios? O sea, si hablamos de notarios, para un panista, conseguir un notario corrupto no es problema. ¿Cuántas notarías no han permitido que se abran? ¿Cuántas notarías no han promovido? ¿Cuántas notarías no han avalado? Bajo la administración de Mancera, olvídenlo. Ese es el punto, que a mí no me sorprendería que estuviera escriturado este departamento. Pero lo que sí me sorprende es que Jorge Romero Herrera sea tan básico de primaria para decir en la misma carta, y pues aparte son sus redes sociales, no hay como, ay, es que no, ahí está, es el que tiene el blue, o sea, también pagó a Elon Musk, ahí está, es él, esta es su postura. Él primero dice que ya estaba pagado, que todavía no lo pagaba, perdón, y después que sí estaba pagado, está estructurado y con todos los impuestos. Entonces, el cártel inmobiliario de verdad no tiene límites. Esa es la justificación de los panistas del cártel inmobiliario. Les digo, vivimos en un México maravilloso. Maravilloso, exclusivo, para los que tienen el billuyo. Para los demás, no. Para los demás, ahí sí, ya nos pasamos a fregar. Dice Andrea, el tener las escrituras de algo es que ya eres el dueño, mientras lo debes, imposible que las tengas, así debas $1, así debas 50 centavos. Ese es mi punto. Por eso me sorprende que Jorge Romero Herrera, en el documento donde se justifica y dice que hay un montaje, sea tan básico como para clavarse la soga al cuello. Ese es mi tema. Así, tan. Meme, se puede escriturar, pero la propiedad queda bajo crédito hipotecario. Cuando se liquida el crédito, se cancela y queda el inmueble libre de gravamen. O sea, por eso pregunto, ¿puedes escriturar la casa aunque no la hayas terminado de pagar? Porque una cosa es, o sea, la hipoteca la hacen de otra propiedad, o sea, hipotecan una propiedad que ya tenían los suegros de Jorge Romero Herrera, hipotecan esa propiedad para que ese dinero lo usen para pagar el otro inmueble. Ahí dicen que no la han terminado de pagar, o sea, que siguen pagando ese crédito. Y luego dicen que ya está escriturado y demás. Por eso yo pregunto, quizás
Juan Pérez pudiera tener razón, dice, se puede escriturar, pero la propiedad queda bajo crédito hipotecario, cuando se liquida el crédito se cancela y queda el inmueble libre de gravamen. Dice, por ejemplo, cuando hay hipoteca, no cuando apenas la estás pagando. Acá otro de sus comentarios me dice, yo ya tengo las escrituras, llevo 3 años con el departamento, es fobiste, o sea, me faltan como 28 años. Acá nos dicen, para que puedas tramitar el pago de agua y predial, te dan copia de tus escrituras, pero no son las originales. Sí se escritura, pero se entrega hasta que se pague la deuda. Esto, o sea, sí está escriturado, pero entonces ellos tienen las escrituras originales. Según yo, no te dan las escrituras, solo te dan como que las copias. O sea, tú no tienes las escrituras originales, y si no tienes las escrituras originales, pues entonces son las puras copias. Acá nos dice, no te lo doy. Las escrituras reales son las que están en el registro y no son muebles como una factura. Las escrituras que tienen son copias certificadas. Dice también, sí te las escrituran, pero no te las entregan. Cuando te dan copias nada más, cuando ya no hay deuda, te las liberan y puedes recogerlas. Entonces, el acertijo de Jorge Romero Herrera solamente se resuelve si entregan las escrituras originales. Ya le encontramos respuesta. Gracias, amigas y amigos. Las escrituras las tendrán originales los suegros de Jorge Romero Herrera, ¿o son copias certificadas?